Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día que el Señor ha preparado para ti. Tú que entraste y viste el tema, sí, para ti es esta palabra que el Señor ha traído en el día de hoy para ti. Así que no te vayas, quédate, porque algo Dios va a hacer contigo. Algo Dios va a hacer en tu vida, algo Dios va a hacer en tu ministerio. Si no te has suscribido, suscríbete al canal para que te lleve el contenido, porque estamos subiendo contenido diario, el cual está impactando la vida de muchas personas. El tema de hoy es impactante, es un tema poderoso, es un tema el cual yo sé que la audiencia está esperando una palabra, la cual Dios en el nombre de Jesús va a impartir en mi espíritu para bendecirte. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Joel, capítulo 1, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, anciano, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertar borracho y gemir, todos los que bebéis vino a causa de mosto, porque os he quitado de vuestra boca, porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Todos los desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Llorar tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, y los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemil viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, y el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, la cual se extinguió el gozo de los hombres. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre Dios mío, bendice a aquellos que la están escuchando. Padre Dios mío, que seas tú dándole una palabra fresca en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a estar predicando bajo el tema pocos vieron tu capítulo 1. Aleluya. Ese es el tema. Pocos vieron tu capítulo 1. Es tan fuerte este tema. Cuando Dios me daba este tema, fue un tema de despertar. Fue un tema que me reactivó. Fue un tema, ¿por qué? Porque el tema tiene como definición, pocos vieron tu capítulo 1. Pero varón, ¿qué usted está diciendo? Sí, porque posiblemente ya no estás en el capítulo 1. El capítulo 1 es el capítulo donde estás en la etapa de crecimiento, donde estás en la etapa del proceso, donde estás en la etapa del dolor, donde estás en la etapa que muchos tuvieron en depresión, donde estás en la etapa que no has crecido, donde estás en la etapa que pareces estéril, donde estás en la etapa que la gente dice, ¿será o no? Él está capacitado, él no está capacitado, donde la gente te capacita, te califica o no te califica. El capítulo 1 es la etapa donde la gente puede decir, él no está preparado para ese ministerio. Donde la gente puede decir, él no está capacitado para estar en ese altar. Donde la gente puede decir, él no está capacitado para ser pastor. Él no está capacitado para ser evangelista. El capítulo 1 es la definición donde la gente puede definir quién tú serás.
Pero no, aunque ellos lo definan y digan quién tú serás, ellos no tienen el control de lo que va a pasar en tu vida. Entonces, en el libro donde estuvimos leyendo, el libro de Joel, libro profético, habla de una plaga que había afectado al pueblo. Y Joel está hablando y está diciendo que eso iba a quedar en la historia. Él está diciendo que los hijos le contarán a vuestros hijos y sus hijos a sus hijos. Joel está diciendo que de generación en generación lo que iba a pasar, eso iba a quedar marcado. Y está hablando de la plaga que iba a azotar. Y está diciendo que había una llamada la langosta. Y que había otra llamada el saltón. Y que había otra llamada la oruga. Y que había otra llamada el revoltón. Y Joel estaba diciendo que esa plaga iba a azotar la tierra de Judá fuertemente. A tal modo que iba a sufrir los frutos de la tierra, los árboles de la tierra, se iba a acabar el aceite, se iba a acabar la cebada, se iba a acabar el trigo, se iba a acabar la mies. En pocas palabras, los labradores iban a estar sin trabajo. En pocas palabras, los mercados iban a estar vacíos. En pocas palabras, mucha gente iba a estar pasando hambre. Y Joel está diciendo todo lo que iba a pasar en la tierra. Y Joel está viendo y está diciendo, y lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón. Lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón. Han estado pasando momentos que usted dice, pero una prueba tras otra prueba, un dolor tras otro dolor, un problema tras otro problema. Y usted dice, pero Dios mío, ¿hasta cuándo es que voy a seguir en este proceso? ¿Hasta cuándo es que voy a seguir en ese dolor? A veces hemos estado pasando situaciones que una prueba viene detrás de otra prueba y que un dolor viene detrás de otro dolor y un problema detrás viene otro problema. Y tú dices, pero ¿hasta cuándo? Y yo te vine a decir, estás en el capítulo 1, tranquilo. Porque la historia está a punto de cambiar. La historia está a punto de ser diferente. Así que tranquilo, tranquila, no te desanimes, mantente confiado porque en un momento las cosas pueden cambiar. Y lo que Joel está diciendo, que la plaga que llegaron se metieron en la cosecha y que dañaron la cosecha, dañaron los árboles, se acabó el trigo, se acabó la cebada, se acabó los árboles, se acabaron los frutos. Y Joel está diciendo que esa plaga era tan fuerte que lo poco que quedaba cuando una comía, la otra se lo comía. En pocas palabras, era una plaga que estaba acabando completamente con la cosecha en aquel tiempo. Y Joel está diciendo que esa plaga destruyó completamente la tierra. Y Joel está diciendo que no vistamos de silicio. Joel está diciendo que los labradores, los trabajadores de ese tiempo se iban a quedar sin trabajo. Porque la tierra iba a tener un déficit. La tierra iba a tener una crisis. Y Joel le habla y le dice, congregad la asamblea, levanten ayuno, levanten clamor. Aleluya. Pocos vieron tu capítulo 1. Quiero entrar al tema. Pocos vieron tu capítulo 1. Porque es muy fácil cuando nadie vio que tú estabas pasando por ese dolor. Nadie vio eso. Nadie vio que la oruga se te comió la bendición, que el saltón se te comió la bendición, que se levantó el revoltón, que se levantó la oruga, la langosta se levantó. Nadie pudo ver eso. Nadie vio esos momentos donde la cosecha la perdiste,
Nadie vio ese momento donde vino una plaga, donde vino un momento de depresión, donde vino un momento de dolor, donde tú dijiste, Señor, ¿hasta cuándo? Donde tú estabas pasando por el momento de dolor, la gente no lo vio. Pocos vieron tu capítulo 1. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de eso? Que hay gente que van a criticar tu momento estable y tu momento de bendición, porque ellos no vieron cuando la oruga te estaba comiendo la cosecha, cuando la oruga tú estabas en tu proceso. Ellos no vieron nada de eso. No vieron cuando la escasez llegó. No vieron cuando ese momento de prueba llegó. Ellos no vieron lo que tú pasaste en el pasado. Entonces, es muy fácil criticarte ahora que estás fluyendo, pero nadie vio tu momento de estancamiento, cuando estabas estancado, cuando estabas sufriendo en una esquina, cuando estabas llorando en un lugar, cuando nadie te invitaba, cuando nadie creía en tu palabra, cuando nadie creía en tus prédicas, cuando nadie creía en tu ministerio. Pocos vieron ese capítulo de dolor, ese capítulo que pasaste, cuando solamente estaba Jehová, cuando solamente tú estabas en la intimidad con el Señor y solamente Él sabía lo que tú estabas pasando. Pocos vieron ese capítulo, pero hoy en día es muy fácil criticar lo que tú estás viendo de una persona por el ahora, pero tú no viste qué pasó en el pasado, qué esta persona estaba viviendo, qué esta persona estaba pasando, que hoy esa persona está en ese puesto o en ese lugar o en ese ministerio. Entonces, pocos vieron ese capítulo 1. Ese capítulo 1 fue doloroso. Ese capítulo 1 parecía no pasar. Parecía que el día no iba a amanecer. Parecía que la prueba no iba a pasar. Hemos estado pasando por momentos que a veces usted dice, hasta aquí llegué. A veces usted dice, ya no voy a caminar. A veces usted dice, hasta aquí llegó mi lugar. Hasta aquí llegó mi momento. Hasta aquí llegó mi ministerio. Hasta aquí llegué. Pero Dios vino a decirte, tranquilo, porque la historia está a punto de pasar a un capítulo nuevo. Yo vine a hablar con esa gente que pueden ser que se estén desanimando, que pueden ser que estén culpándose. Pocos vieron tu capítulo 1. Por eso es que pocos pueden criticar. Por eso es que muchos pueden ver ahora lo que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque como pocos vieron tu capítulo 1, la mayoría de las personas pueden ver y decir, oh, y todas esas bendiciones. Oh, ¿y por qué fulano está así? Oh, ¿y por qué fulano? ¿Y qué es lo que él se cree? El capítulo 1 fue lo que me capacitó para llegar a donde estoy. El capítulo 1 fue el que me preparó. Es decir, en pocas palabras, el momento del proceso, cuando nadie me estaba viendo, cuando yo estaba sufriendo, cuando yo estaba en el dolor, era lo que me estaba capacitando y encaminando hacia el capítulo 2. ¿Por qué? Porque Joel está hablando y está diciendo de todas esas plagas que azotaron esa tierra. Pero la Biblia dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el mismo Joel hablando, dice que Dios iba a restituir y a restaurar lo que la oruga se comió, lo que la langosta se comió, lo que el saltón se comió, que Dios lo iba a restaurar. Y está diciendo que así como ellos se lo comieron esas plagas, que Dios iba a restaurar todo eso. Dios está diciendo lo que la oruga se comió,
lo que sufriste, lo que lloraste, lo que pasó en tu vida, esa enfermedad que llegó, Dios está diciendo, voy a volver a restablecer lo que pasaste. Vas a volver a ser como eras, vas a volver a predicar como predicabas, vas a volver a adorar como adorabas. Dios está diciendo, la cosecha que se perdió, lo que pasó en el capítulo 1, tranquilo, porque en el capítulo 2 yo voy a restablecer, yo voy a hacer las cosas que se perdieron, yo las voy a volver a restaurar. Dios está diciendo, mantente confiado, mantente creyendo, porque yo sé que algo va a pasar, porque va a pasar. Dios lo va a hacer, porque lo va a hacer. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Entonces, Dios necesitaba que el pueblo se humillara. Dios necesitaba que el pueblo proclamara ayuno. ¿Para qué? Para que pudieran volver a ver la tierra fructífera, pudieran ellos volver a entender que Dios lo podía hacer. Entonces, Dios está diciendo, lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón, lo que la oruga se comió, lo que la langosta destruyó, lo que se acabó en tu vida, esa falta de ayuno, esa falta de oración, esa falta de búsqueda, esa falta que tú realmente sientes que no puedes seguir caminando, esa falta que tú sientes que realmente tú sientes que te sientes mal, sientes que no puedes seguir en el camino, pero yo vine a decirte, prepárate, porque la oruga se comió, lo que se comió el saltón y lo que se comió el revoltón. Prepárate, porque yo sé que realmente Dios lo va a hacer y que Dios va a hacer cosas grandes y que Dios, lo que la tierra, lo que se fue de la tierra, lo que se fue de tu vida, prepárate, porque si era de Dios, Dios va a hacer que llegue de nuevo. Y dice la Biblia en el versículo 28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Aleluya. En aquellos días, y daré prodigio en los cielos y en la tierra. Aleluya. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ay, Dios mío. Lo que Dios está diciendo, después de esto, derramaré de mi espíritu. ¿Después de qué? Después de lo que yo he estado pasando en el capítulo 1. Después de lo que la tierra pasó en el capítulo 1. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Que el capítulo 1 es fuerte. El capítulo 1 es doloroso. El capítulo 1 es fuerte. Lo que pasa es que nosotros podemos ver cuando la gente está pasando un momento de dolor. Ahí a veces nadie está ahí. Entonces, yo puedo comenzar a hablar en contra de lo que yo estoy viendo que Dios está haciendo contigo. Pero yo no vi tu capítulo 1. Yo no vi lo que tú pasaste. Entonces, si hoy en día te está yendo bien, si hoy en día Dios lo está haciendo, la gente se está sanando, la gente se está convirtiendo, Dios te está dando evidencia en los altares y en los escenarios. Eso fue porque en el capítulo 1 tú pasaste un proceso. En el capítulo 1 hubo una escasez y esa escasez fue la que te llevó al capítulo 2. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios está diciendo, van a pasar momentos
momentos de dolor, van a pasar momentos de prueba, van a pasar momentos fuertes, van a sentir que la oruga lo va a destruir, van a sentir que la oruga se va a llevar el trigo y se la va a llevar, se va a acabar el aceite y se va a acabar, pero yo voy a volver a poner de nuevo lo que un día la oruga se comió, lo que un día el saltón se comió y lo que un día el revoltón se comió. Dios lo va a volver a restablecer. Aleluya. Pocos vieron tu capítulo 1. El capítulo 1 es el capítulo donde el alfarero está trabajando. Por eso Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero, porque el pueblo estaba un poquito alejado del Señor. Y Dios le dice a Jeremías, vete a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero te haré escuchar mi palabra. ¿Por qué Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero? Porque Dios quería darle un entendimiento, que él viera con sus ojos, para después Dios hablarle conforme a lo que él vio. Y Dios lo manda a la casa del alfarero. Y cuando él llega a la casa del alfarero, ¿qué Jeremías estaba viendo? Dice que el alfarero estaba trabajando en la rueda. Y dice que mientras trabajaba en la rueda con una figura, dice que estaba trabajando y dice que la figura se dañó mientras el alfarero estaba con la figura. El capítulo 1 es donde el alfarero está trabajando. Está trabajando y tú eres la figura. Tú eres el barro en la mano del alfarero. Posiblemente te puedes dañar. Posiblemente en el camino te puedes caer. Posiblemente en el camino tú puedes dudar, te puedes detener. Pero Dios te está diciendo, mientras sigas en mi mano y estés en la rueda y en la mano del alfarero, las cosas van a marchar diferente. Dios va a volver a hacer de nuevo esa figura que se destruyó. Dios va a volver a levantar esos evangelistas que se cayeron, esas adoradoras que se cayeron, esos pastores que se cayeron, que están estancados. Dios va a volver a levantarlo con poder y gloria. Estoy hablando con gente que comenzaron en el ministerio fuerte, pero por una u otra razón cayeron. Y Dios está diciendo, te voy a levantar. Voy a volver a hacer de nuevo lo que un día tú eras, lo que un día la gente vio que tú eras un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que hoy en día tú estás en el suelo. Dios va a volver a restablecerte. Dios va a volver a establecerte, a ponerte de nuevo en ese lugar, en ese ministerio, en ese trabajo, en esa iglesia. Dios va a volver a ponerte de nuevo. ¿Por qué? Porque tú necesitas que tu vida sea diferente. Pocos vieron el capítulo 1. Capítulo 1, capítulo de dolor, capítulo de prueba. Y hay gente que dejaron ese capítulo en pausa. De hecho, hay gente que creyeron que tú ibas a quedar llena para siempre. Y tienen que darle play a tu historia porque no era para siempre tu proceso. Tu dolor no era para siempre. Tu prueba, tu momento de aflicción no era para siempre. Tenía un tiempo de caducidad. Y ese tiempo de caducidad está a punto de llegar. Está a punto de que Dios haga algo en el capítulo 2. Porque la oruga vino fuerte y se comió la cosecha. El saltón y el revoltón se comió la cosecha. Lo que quedó. ¿Entiendes? A veces hay momentos que una prueba viene detrás de otra. Una noticia viene detrás de otra. Y tú dices, ¿hasta cuándo? Pero yo vine a decirte que cuando la noche está oscura es porque va a amanecer. Es decir, que si estás pasando momentos fuertes, momentos difíciles, prepárate. Porque creo que está a punto de llegar lo de Dios a tu puerta. Pocos vieron el capítulo 1. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes verán sueños, profetizarán. Los ancianos tendrán visiones. Y Dios está hablando con gente que han estado pasando miles de dificultades. Pero después de esto, derramará Dios de su espíritu sobre ti. Y verás visiones, profetizarás, soñarás sueños. Será cosa sobrenatural. Los altares, la gente será libre. ¿Por qué? Porque pasaste el capítulo 1. En el capítulo 1 fue el momento que la tierra perdió el fruto. Fue el momento que viste el estancamiento. Las puertas se cerraron. Las puertas dejaron de abrirte. Dejaron de llamarte. Dejaron de invitarte. Pocas invitaciones. Pocos mensajes.
mucho estancamiento en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, tiempo de expansión. En el capítulo 2, la cosa comenzó a marchar diferente. Dios comenzó a derramarle a su espíritu. Y dice la Biblia que mientras Jeremías estaba ahí en la casa del alfarero, dice que la figura se le deshizo de la mano. ¿Por qué? Porque la figura se dañó, pero el alfarero rompió la figura de nuevo. Y dice que fundió el barro de nuevo. Y dice que sacó una figura nueva. Aleluya. Dice que de ese barro que se dañó, el alfarero hizo una figura nueva. ¿Y quién es el barro? Nosotros somos barro en la mano del alfarero. Y cada vez que nosotros como figura nos dañemos, cada vez que nosotros como figura, a veces nosotros nos desanimemos de la fe, a veces nosotros nos cansemos del camino, Dios nos va a desbaratar como el barro. Siempre estemos en su mano, porque a veces nosotros sentimos que la prueba nos está azotando tan fuerte que vamos a desfallecer. Pero yo vine a decirte que si estás en la mano del alfarero, Él te va a dar nueva fuerza. Él va a renovar tu fuerza. ¿Por qué? Porque Él es el único que multiplica donde no hay. La Biblia dice que Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Así que si tienes poca fuerza, estás en el capítulo 1. En el capítulo 2 es donde Dios va a multiplicar tu fuerza. Es donde Dios lo va a hacer. Es donde Dios va a hacer cosas grandes. Es donde Dios te va a expandir. Entonces, quiero decirte que el derramamiento del Espíritu Santo está a punto de llegar a tu puerta. Pocos vieron el capítulo 1, pero en el capítulo 2 la gente verá que valió la pena. Los que vieron el capítulo 1 van a decir, Él merece estar en ese lugar. Pero quizá hay gente que van a decir y van a criticar tu posición y van a criticar tu puesto, tu ministerio, pero tranquilo, no lo culpes. Tú vas a tener que decirle a ellos que tú pasaste un capítulo 1. Hay gente que tú vas a tener que sentarlo y decirle, ven acá, yo estoy aquí. No es porque sí y no porque me cayó del cielo de repente, sino porque yo tengo una trayectoria, yo tengo un pasado, el cual me azotó, el cual pasó un sacrificio, un proceso, y eso me ha llevado a estar en este lugar. Entonces, hay gente que tú vas a tener que sentarlo, porque ellos quizá hablarán de tu capítulo 2, hablarán de tu momento de expansión y de bendición. Y ellos quizá criticarán eso y dirán, ¿qué es lo que se cree fulano? Que ahora mismo tiene esto, tiene lo otro. Tú le vas a decir, pasé un capítulo 1, papito. Y en ese capítulo 1, baby, sufrí mucho. En ese momento le creía al Señor. Y como le creía a Dios, mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada. Dice la Biblia que de repente el alfarero hizo una nueva figura. Y en esa nueva figura que el alfarero hizo, dice que de repente, entonces vino palabra de Dios a Jeremías. Y cuando la palabra de Dios viene a Jeremías, entonces Dios le dice a Jeremías, dile a mi pueblo que así son ellos en mi mano, como barro, y yo soy su alfarero. Dios te dice a ti que me estás escuchando, tú eres el barro y yo soy el alfarero, te dice el Señor. Y yo quiero hacerlo contigo, aunque sientes que quizá te desviaste, sientes que fue fuerte lo del capítulo 1. De hecho, fueron muchas plagas, una detrás de otra. De hecho, fueron muchas enfermedades, fueron muchos momentos de dolor, muchos momentos de tristeza. Pero Dios te estaba diciendo, yo tengo el control de todo y puedo restablecer lo que un día se comió la oruga, lo que un día se comió el saltón y lo que un día se comió el revoltón. Pocos vieron el capítulo 1. Por eso es muy fácil criticar el capítulo 2 de una persona, el momento de bendición de una persona, pero yo vine a decirte a ti en este hermoso día, si estás viviendo un momento de crisis, un momento, te vine a decir que estás en el capítulo 1. En el capítulo 1, donde vas a ver la mano de Dios, donde vas a ver cosas, quizás vas a sentir que Dios no está contigo, pero Dios está ahí contigo. En el capítulo 1, quizás vas a ver todas las consecuencias, pero vas a ver que Dios ha estado contigo. Pocos vieron el capítulo 1 de tu vida. Pocos vieron el capítulo 1 de tu ministerio. Pocos vieron el capítulo 1 de tu matrimonio. Pocos vieron el capítulo 1 de tus hijos. Lo que pasaste para traer tus hijos a la luz, al mundo. Lo que pasaste para tener este matrimonio estable.
lo que pasaste para tener ese noviazgo estable, lo que pasaste para tú estar predicando en el ministerio firme. Pocos vieron eso. Pocos vieron cuando tú hasta llorado por no salirte del evangelio. Cuando tú le dices al Señor, Señor, dame fuerza porque creo que no voy a seguir caminando. Señor, dame fuerza porque creo que voy a desfallecer. Pocos vieron ese momento donde tú pensaste que ya era el final. Y de repente Dios apareció y había un capítulo 2 y te dijo, no es el final, yo tengo el control, no es el final, yo lo voy a hacer. Pocos vieron ese momento cuando solamente estabas tú solo en aquella habitación, pidiéndole al Señor, orándole al Señor y diciendo, Señor, ayúdame porque necesito tu ayuda. Señor, ayúdame porque si tú no me ayudas, creo que voy a desfallecer. Creo que me voy a quedar en el camino. Y Dios te ayudó. Y Dios vino. Y así que vino a hablar con esa gente que todavía la ayuda de Dios no ha llegado. Tranquilo. Porque si estás viviendo el capítulo 1, te tengo para decirte que el capítulo 2 viene de camino. Te tengo noticia. El capítulo 2 está a punto de manifestarse en tu vida. Y cuando el capítulo 2 llegue, vas a tener una nueva fe, un nuevo testimonio, un nuevo ministerio. ¿Por qué? Porque vas a estar renovado fielmente, sabiendo que Dios un día lo hizo y sabiendo que Dios hizo cosas grandes. Así que levántate, porque el capítulo 1 no es tu lugar, sino que tú vas camino al capítulo 2, donde serás bendecido, donde serás un pan. La Biblia dice que entonces cuando Jeremías, Dios le da la palabra y le dice, así te da mi pueblo que yo lo puedo hacer. Y eso es lo que Dios está diciendo. Mientras tú eres harina, tú necesitas entrar al horno para que Dios te convierta en pan. ¿Para qué? Para que la gente pueda tener una palabra fresca de ti. Entonces hay gente que tienen que pasar obligatoriamente un capítulo 1. ¿Para qué? Para que el capítulo 2 tú lo puedas ver. Es decir, que si yo no paso el capítulo 1, entonces no llego al capítulo 2. Porque el capítulo 1 es lo que va a definir si yo voy a llegar al capítulo 2. Aleluya. Quiero orar por esa persona porque ya el tiempo es corto en cabina. Quiero orar por esa persona que están ahí, por esa persona que están diciendo, wow, yo pasé un crisol, pasé un proceso, pasé una prueba en el capítulo 1, pasé un momento de dolor, predicador, yo pasé tiempos difíciles, pero creo que esta palabra me va a transformar. Creo que esta palabra me va a cambiar. Sí, para ti es esta palabra que reproduciste el video y llegaste hasta el final. Dios va a abrir un capítulo 2 en tu vida. Verás que todo no se va a quedar así. Verás que de nuevo Dios va a restablecerte y va a fortalecerte y te va a dar vida y te va a dar mucha paz y te va a dar a reanimar el ministerio. ¿Por qué? Porque sé que a veces uno se desanima como hombre y como una mujer de Dios. A veces uno tiende a desanimarse, pero Dios puede restablecerte, mujer. Dios puede restablecerte, hombre. Así que tranquilo, no te desanimes. Cobra fuerza en el nombre del Señor. Dice Isaías capítulo 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y dice, porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y que oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que aunque el capítulo 1 esté fuerte, sobre ti amanecerá Jehová. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno, tú eres todopoderoso. Gracias, Señor, por esa persona, esa hermosa audiencia que nos escucha. Espíritu Santo, Padre, te pido, Dios mío, que restaure su vida, su ministerio. Padre, que tú cambies y transformes, Dios mío, y te adueñes de ello. En el nombre de Jesús, amén. Se despide tu hermano Javier Castro y esto fue Excelencia Cristiana, la emisora que está cambiando miles de personas. Dios te bendiga.